El Ford Sierra fue un automóvil del segmento D fabricado por la división europea de Ford entre 1982 y 1994. Aunque, en su versión estándar, su forma aerodinámica produjo en un principio reacciones encontradas, el auto tuvo un gran éxito en la segunda mitad de la década del 80. Los primeros planes para producir un Sierra de carrera surgieron como una idea para quebrar la supremacía de Rover en la competición de sedanes. En ese momento, los diseñadores de Ford se pusieron manos a la obra y a diseñar su próximo deportivo. En los años 60, Ford había ganado muchas carreras con el Cortina, el Galaxy, el Falcon, el Mustang y el Capri, hasta que comenzó a ser superado por BMW y Rover. Siguiendo su tradición, desarrolló innumerables modelos basados en versiones mejoradas del Sierra, antes de iniciar un programa de competencias propiamente europeo a comienzos de 1983. Pero eso cambiaría a mediados de 1983, cuando Ford vio el motor experimental de 16 válvulas con doble árbol de levas construido por Cosworth para el Sierra y se dedicó a trabajar en esa compañía. Para el Sierra de competición, Cosworth diseñó una tapa de aleación de 16 válvulas que pudiera ser aplicado en un automóvil de serie y jamás tuvo la intención de incorporarle un turbo. En esto último diferían los de Ford, que pensaban que para obtener suficiente potencia a partir de un motor 2.0, la alimentación por medio de un turbo sería fundamental. Finalmente, la empresa cedió y se le colocó un turbocompresor Garrett T3B refrigerado por agua. Finalmente, nace el Ford Sierra RS Cosworth, y posteriormente el RS500, tomando Ford su sedán de serie y lo transformó en un económico deportivo, convirtiéndose en un éxito comercial y también brilló en el Campeonato Mundial de Rally. Muchas versiones del Sierra Cosworth, incluyendo el RS500, fueron vendidos como auto de serie, para lograr los volúmenes requeridos por la FISA para homologar el modelo dentro del grupo A de Rally, y también para que pudiera correr en circuitos de pistas. En el primer año se fabricaron 5.000 unidades del Sierra Cosworth RS y solo el 10% de esa producción fue modificado para trabajar en el modelo de evolución. De ese volumen, 500 unidades fueron destinadas a la versión de competición proveniente de la insignia RS500. Los únicos colores disponibles eran en color negro, con 392 unidades, blanco diamante, con 52 unidades, y el azul piedra lunar, con 52 unidades. Con semejante potencia, la aerodinámica del vehículo pasaba a tener un rol fundamental. De modo que a la versión original se le colocaron un alerón trasero elevado, deflectores delanteros y traseros, un capó ventilado, molduras en los paragolpes y llantas más grandes. En cambio, se mantuvo la disposición básica de la suspensión McPherson adelante y los brazos semi-colgantes atrás, con cambios de geometría en los resortes y amortiguadores. En los frenos se usaron calipers dobles adelante y ABS para los modelos de serie. Los primeros prototipos de competición se presentaron a la prensa a fines de 1985, pero la producción comenzó a mediados de 1986, una vez que Ford solucionó los problemas de la frágil caja de cambios y de la dirección excesivamente sensible. El Sierra RS Cosworth, de 204 caballos y 250 kilómetros, fue aclamado como el sedán con mejor relación peso-potencia. Antes de ser homologado, ganó extraoficialmente varias carreras y ya con la homologación en 1987 se lo adjudicó a la Copa Mundial de Fabricantes en la categoría Turismo. Las versiones de carrera de 360 caballos podrían haber ganado más títulos si la temporada no se hubiera complicado por cuestiones reglamentarias. Luego vino el modelo de evolución con mayor potencia, una aerodinámica mejorada, suspensión corregida y ajustable, y otros pequeños cambios. Se lo conoció como Ford Sierra Cosworth RS500 y fue el resultado de los trabajos que habían comenzado con ese pequeño volumen de 500 unidades del RS de las 5000 que se produjeron en el primer año, especialmente separadas para desarrollar el modelo de evolución. El RS500 tenía una turbina más grande en su motor de 4 cilindros y 2000 centímetros cúbicos, modificado internamente y con un enfriador más potente. Así se pasó de los 224 caballos en su versión base a más de 550 caballos en su versión de competición. Las modificaciones en la carrocería modificaron la refrigeración del motor y aumentaron la fuerza descendente del auto. También se modificó la suspensión trasera y los ABS pasaron a ser un equipamiento de serie. La fábrica Aston Martin Pickford se encargó de su producción y el auto fue anunciado en julio de 1987. El programa de construcción se completó en cuestión de semanas, lo que produjo una homologación casi instantánea para que pudiera competir.
El RS500 era un poco más pesado que el Sierra Cosworth normal y su coeficiente aerodinámico aumentó levemente, aunque su potencia adicional posibilitó incrementar su velocidad final. Ford construyó muchos autos antes del RS500, pero, excepto el GT40, no hubo ninguno semejante a la versión especial del Sierra. De algún modo, Ford tuvo suerte con el proyecto Sierra, porque resultó ser un auto más fácil de manejar de lo que Ford había supuesto. Sin contar con el motor totalmente diferente provisto por Cosworth, se necesitó poca reingeniería para transformar un sedán familiar en un ganador de carreras. Cosworth inició el desarrollo de los motores en 1983, cuando estuvo listo y se acomodaba bien a la carrocería del Sierra dos puertas, se convirtió rápidamente en un clásico. La carrocería para el Cosworth RS y el RS500 se basó en el estilo más simple que se pueda imaginar, con dos puertas y baúl, dos ventanas por lado y un estilo similar al XR4i. La coupé dos puertas con dos ventanas enterizas solo había aparecido como un modelo brevemente en Gran Bretaña, dándole así al modelo RS un aspecto distinto. Los componentes aerodinámicos hicieron el resto. Con una máxima de 240 km por hora en ruta y 320 km en pista, la prioridad era mantener el auto pegado al suelo. Aunque el Sierra era el sedán más inestable de Ford, a altas velocidades tenía una tendencia a levantarse en la zona posterior. Los pequeños alerones del XR4i tenían un solo sentido: darle mayor estabilidad, aunque sin perjudicar la estética, por lo que no sobresalían demasiado. Por su parte, el alerón se ubicaba en una posición alta y cerca de la carrocería, para generar la máxima fuerza hacia abajo y mantenerlo pegado al suelo. El paragolpes bien hacia adelante cumplía la función de un spoiler, además tenía canales de ventilación para el radiador y los frenos, elementos de gran ayuda para los pilotos de competición. El RS500 añadió 30 mm de profundidad alrededor del alerón y un nuevo deflector aerodinámico en el borde trasero del portón, aumentando considerablemente la fuerza hacia abajo a altas velocidades. Al deflector aerodinámico frontal se le dio un borde más profundo para pegar aún más el auto al suelo, las aberturas centrales de ventilación fueron ampliadas y se le agregaron otras en lugar de las originales. Los cambios aumentaron el coeficiente aerodinámico de 0.34 a 0.35 cx, aunque esto y el mayor peso fueron compensados por el aumento de potencia del motor. Se utilizaba la suspensión original del Sierra, solo que fue rediseñada para un uso deportivo y de competición. Los brazos delanteros fueron acortados y modificados para llevar los amortiguadores del Ford Scorpio, y los brazos inferiores tenían un revestimiento de acero en lugar de caucho para un control más firme. Los resortes, amortiguadores y la barra estabilizadora fueron mejorados, y una nueva geometría levantaba el centro del rodillo para reducir el rodamiento de la carrocería. El eje trasero también provenía del Ford Scorpio, pero con soportes más rígidos, con una barra anti-rodamiento más gruesa, mientras que los ejes motores y los rodamientos eran todos para un uso más intenso que los del Sierra normal. Se utilizaron amortiguadores de dos tubos atrás y un único tubo adelante. Uno de los cambios más importantes en el RS500 fue una barra trasera paralela al piso del auto, servía para colgar la suspensión 5 centímetros más adelante de la posición original. Más allá de eso, tenía una caja manual de 5 velocidades BorgWarner, y un embrague de placa única para un uso más intenso. Al igual que el RS Cosworth, poseía un diferencial de deslizamiento limitado con acoplamiento viscoso, y los mismos frenos de disco delanteros ventilados y discos sólidos traseros, con calipers dobles adelante. La dirección era asistida mecánicamente, de regulación ajustable con piñón y cremallera. Sus neumáticos eran de origen Dunlop 205 a 50 BR15 y llantas de aleación de 7 pulgadas de ancho. El motor de 2.0 litros del Cosworth usaba un bloque de hierro fundido con una tapa de cilindros en aleación de aluminio y doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa, que operaba 4 válvulas por cilindro con botadores hidráulicos. Las válvulas estaban en un ángulo de 45 grados, alrededor de las bujías centrales en cámaras cerradas por tapas típicas de Cosworth. Un cigüeñal de acero forjado, unido a pistones forjados a través de varillas de acero, le otorgaba una potencia de 224 caballos al RS500 de calle, y el diseño de cavidad cilíndrica grande con correa corta, le permitía funcionar a altas revoluciones. El Cosworth original usaba un turbo marca Garrett T3B refrigerado por agua con un retardo de turbo aceptablemente corto, inyección de combustible secuencial Weber y encendido electrónico Marelli. La versión evolucionada del motor del RS500 usaba un bloque más fuerte,
con paredes más gruesa, bomba de aceite y agua más potente y pistones con rociadores de aceite refrigerantes. El turbo era un Garrett T31, T04, con un intercambiador de calor para aumentar la masa de aire en la cámara de combustión. También contaba con otra cámara de entrada con un segundo set de inyectores, que se activaban mediante un dispositivo electrónico, para aumentar el torque en determinados momentos de la competencia. Con esto se lograba un torque de hasta 22 psi en plena competencia, 5 veces más de lo que alcanzaba un Sierra normal de 2000 litros.